Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a Mundo Kart Podcast, este podcast donde hablamos sobre motor, pero sobre todo de karting. Mi nombre es Pablo Cristobalena y hoy damos comienzo a una nueva charla aquí en el canal, pero antes recordaros, como siempre, recordar estar suscritos y activar la campanita aquí en el canal de YouTube bajo el nombre de Mundo Kart Podcast para no perderos absolutamente nada del contenido que subimos aquí, de los vídeos y bueno, que siempre estéis al final notificados de todas las cositas que subimos al canal. Y recordaros que también os podéis escuchar en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Spreaker y un largo etcétera. Y recordaros también que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, bajo el nombre igual de Mundo Kart Podcast, para igual estar al tanto del contenido que subimos aparte del canal de YouTube. Y nada, no os entretengo más en esta introducción como hago siempre, y hoy vamos a dar comienzo con una nueva tertulia. Hoy nos acompaña Darío Ferreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con ganas de esta charla? Sí, a ver, pues algo interesante. Bueno, pues antes de dar comienzo, como os digo a todos, os dejo ahí vuestra cámara para que en un minutillo, pues bueno, digáis quiénes sois, cuánto tiempo lleváis en esto del karting, para aquellos que no os conozcan, pues darle ahí ese pequeño contexto y ya de ahí empezamos con la tertulia. Muy bien, pues bueno, yo soy Darío Ferreras, tengo 19 años y ahora mismo compito con IM Karting Team o IM Karting Academy. Y nada, llevo unos 4 años más o menos compitiendo en esto del karting y aunque esto de los coches, la automoción y lo que es el motor me viene desde muy pequeño, no ha sido hasta 2021 que empecé y nada, ahora estamos aquí. Bueno, pues qué guay, pues vamos a empezar ahí a mirar todo en detalle, ¿no? Desde los inicios, y vamos a comenzar por eso. ¿De dónde viene esa pasión por todo el tema de los coches, del motor? ¿Cómo te iniciaste o cómo fue tu primera vez en un kart? Fuera de lo que es la competición, sino cómo es la primera vez que tomas en contacto con el kart, que te empieza a gustar. Sí, bueno, sí es verdad, como he dicho antes, desde pequeño me han encantado los coches. Y sí es verdad, a mi padre también le gusta mucho lo que es eso, los coches, la competición, él se dedica a eso. Y aunque él nunca me quiso inculcar nada, yo pues por mis propios medios, no sé, Sí. decidí que también me iban a gustar los coches. Y bueno, de eso de que mi padre me llevaba a ver carreras me acuerdo en Jarama, las carreras de camiones y, y demás, y no fue hasta 2015, 2016 más o menos, que, bueno, yo ya había algún cumpleaños o algo así, de lo típico que vas al karting, pero en 2015, 2016 fue como mi primera toma de contacto real, así más profesional, pero todavía nada de competición ni nada, donde en el Jarama, en el karting en Jarama, había como una especie de escuela así, fui a 3 clases y allí, bueno, es como que empecé primero a tomar el contacto. Y, y de ahí, pues todos los veranos iba en Ibiza, que es donde veraneo, al karting San Antonio. Y ahí era parada obligatoria todos los veranos. Todos, ¿no? Sí. Que curiosamente es el karting también donde empezó, bueno, donde montó por primera vez Hamilton. Nos entramos luego. Joder. Y, y de ahí pues fui dando pasitos hasta que en 2018, 2019 me regalaron una clase en Karting Rivas, que es de la escuela que había antes del propio circuito. Y allí fui a 2 clases más o menos, fui 2 veces y fue donde conocí a Iván Moreno. Pues él trabajaba allí y era el que llevaba un poco la escuela y eso. Luego hubo el parón de la pandemia y más tarde, en 2021 o así, pues volvimos a contactar a Iván ya una vez había pasado la pandemia y eso, para retomarlo. Y justo él había empezado con la escuela. Y pues nada, me uní a él, fui su primer alumno y así, gracias a él, fui entrando en competiciones y demás y Joder. muy bien. Y cuando, o sea, cuando tomas por primera vez el contacto con lo que es en el CAR, ¿no? Y estas veces en Ibiza,
Claro, en ese momento no estás pensando más allá que entiendo que en pasártelo bien, que te gustaba lo que es llevar el coche. Pero ¿cuáles eran esas primeras sensaciones para ti? Ya de primeras decías, oye, pues se me da bien, o sea, ya hacías unos tiempos rápidos en lo que eran en estos circuitos sin quererlo, o sea, sin quererlo, es decir, sin ir a buscar esa décima, sino únicamente pues dar las vueltas, disfrutarlo. ¿Cómo era esa primera toma de contacto para ti dentro de lo que es a la hora de llevar un kart? Sí, claro, yo en ese tiempo no tenía ni idea de todo lo que podía llegar a ver, de la competición y así Ujú, en el karting. Entonces, pues yo simplemente iba ahí a pasármelo bien, a hacer las tandas y, hombre, si intentaba ir lo más rápido posible, no sé, pues si veía la Fórmula 1 y así, supongo que lo intentaría imitar también. ujú, Y sí es verdad que supongo que no sería muy rápido en general porque no tenía muchos ujú. conocimientos, pero alguna vez me dijeron que no iba mal, tal, y pues también puede ser por eso que mis padres me ayudaron con las escuelas estas y demás, y muy Ujú. bien. Y claro, o sea, tú cuando empezaste a montar tendrías como unos 8 o 9, ¿no? Una cosa así. Sí, Hace como algo. en 2015 andaría por ahí, hace 10 años, andarías Mm, por esa edad. Claro, a esa edad es como, bueno, eso todo por hobby. Pero dentro de lo inocente que somos todos a esa edad, ¿tú ya había cosas con las que te frustrabas? Por ejemplo, en el coche decir, joder, pues es que no hago esto bien, o por qué si yo estoy montando, de repente pues se monta alguien más mayor que yo, ¿no? Y me saca 2 segundos, por un ejemplo. O tú no tenías aún esa percepción de decir, bueno, me da igual, yo no miro ni los tiempos, ¿no? Yo voy y lo hago. Bueno, no concebía aún eso. Sí es verdad que me gustaba ver los tiempos, tal, y me comparaba siempre conmigo mismo, Ujú, con las tandas anteriores y demás. Pero yo, sobre todo antes, era mucho más tímido y como cabeza baja. Y más bien ver a personas mayores o así, cuando montaban conmigo tal, pues me intimidaba un poco, de hecho, ujú, y era como, bueno, yo voy a mi rollo, claro. a pasármelo bien y Y ya ya está. está, ¿no? Sí. Y luego esa parte de compararte contigo mismo, ¿no? Y de mejorar también en referencia a tus propios tiempos, ¿lo sigues alargando a día de hoy? Es decir, es una cosa que sí que cuando sales de una tanda, más allá de mirar lo que hace el de al lado, decir, vale, pues ¿por qué hoy he hecho este tiempo? ¿Por qué si he hecho 3 tandas he variado 3 décimas arriba o 3 décimas abajo? ¿Eso lo has arrastrado hasta día de hoy a la hora de entrenar o a la hora de hacer las carreras? Sí, o sea, eso totalmente, porque al final no hay nadie con el que te puedas comparar mejor que contigo mismo. Ujú, Tú, o sea, al final, tú sales de una tanda o lo que sea, en un campeonato o lo que sea, que hay mucho nivel, mucha gente, tal, te quieres comparar más o menos para ver dónde estás. Pero no es la misma, no debería ser la misma comparación, digámoslo así. ujú, O sea, uno es tipo, quiero ver dónde estoy más o menos, tal, cómo voy, o si realmente estoy yendo como debería ir. Y luego una vez te das cuenta de esas cosas, donde realmente te debías fijar es, vale, pues esta tanda he empeorado 2 décimas porque he estado probando otras cosas y empezar a atar cabos y así ujú, para eh, mejorar tú mismo y centrarte más en ujú. ti. Y vamos a pasar a ese punto donde, antes de entrar cómo fue tu primera competición, vamos a ir a esas primeras veces ya un poco más en serio con Iván, cuando entras en su escuela, que de hecho corréis ahora mismo juntos, ¿no? Hacéis tándem Sí, en las carreras de resistencia. Ahora hablaremos más adelante de ello, ¿no? Que, cómo es correr con tu profe o tu mentor o como se quiera llamar, que al final también amigo ya, ¿no? Porque después sí, sí. del tiempo se forja también esa amistad. Pero claro, tú cuando entras ahí, claro, tú vas con nociones de, ¿no? De las clases que hiciste en el Jarama, de lo que hiciste en Rivas, pero es verdad que una pandemia de por medio también, de no poder ir, al final se olvidan cosas, es así, ¿no? ¿Cómo fue para ti, qué es lo que más te sorprendió cuando empezaste a dar clases ya más en serio, ¿no? De que te digan, haces una tanda, tú pensando, bueno, yo creo que lo he hecho bien", y te dice, esto mal, esto mal, esto mal, aquí, regular, y eso, ¿no? Pero ¿qué era lo que más te sorprendía a ti de esas primeras clases ya más en serio, ¿no? De cuando te empiezan a decir todo lo que se puede hacer en un car, cómo se puede sacar los tiempos,
¿Qué es lo que más te sorprendía o destacabas de esos Sí. inicios? Bueno, a ver, cuando empiezas con alguien, bueno, como en mi caso ha sido Iván, y das tu primera clase así, bueno, yo recuerdo que decía que no iba mal no iba, o sea, iba más o menos bien para no haber corrido, digámoslo así, no estar compitiendo. Pero ahí es donde te das cuenta que dices, joder, o sea, me está diciendo, estoy fallando en muchas cosas y te das cuenta de que esto es, puedes ir un paso más allá, ¿sabes? Es como, te das cuenta de que realmente aquí hay más, o sea, no es solo, o sea, que puede llegar a ser más de ir a darte unas tandas o, como decía antes, un cumpleaños con Claro. tus amigos, tal, de aquí se puede sacar chicha. Y me acuerdo, sí, de esas clases que fallas aquí, 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 o lo puedes hacer mejor aquí, intenta hacer otras cosas. Son pequeños consejos tal que a lo mejor me soltó en la primera tanda igual 20 cosas que hacía mal. Pero Ya. bueno, te vas quedando la primera tanda con 2 cosas, las vas aplicando tal, y eso poco a poco pues vas mejorando solo. ¿Y dónde entra el punto? Claro, porque el tener a alguien más con la experiencia, ¿no? de Iván, claro, a la hora de mejorar, ¿dónde es la parte más importante de cara a la persona que te está enseñando? O sea, ¿dónde de verdad hay que prestar el foco? ¿En más cuando te dice, bueno, está trazada para, en este caso en el circuito, por ejemplo, Rivas, es por aquí? ¿O más de cuando te enseñan oye, por qué suceden las cosas, ¿no? Muchas veces nos centramos solo en ir por la línea, porque así en teoría es más rápido, más que a veces entender por qué suceden las cosas, como por qué cuando giro a la derecha gira así, por qué tengo que meter el cuerpo, cuando no. Para ti, ¿qué era lo más importante tener, en este caso, a Iván en tu lado? ¿Qué es lo que más aprendías tú? ¿O dónde prestar más atención o el foco para ir mejorando? Bueno, al final Iván es un buen ejemplo de esto que, por ejemplo, tú en un circuito puedes ir a rueda de alguien, más o menos te aprendes la trazada y tal, y puedes llegar ahí rápido. Luego, una vez se quita y ya lo tienes que hacer por ti solo, es diferente. Ya. Te has aprendido algunas cosas, has visto algunas cosas, pero no es lo mismo que te saque, en este caso Iván, fuera de pista, te des una vuelta con él, te diga, mira, yo he visto esto de ti, estás haciendo esto aquí mal o lo podrías hacer mejor, no sé qué, y te explica cosas más técnicas, por así decirlo. Por ejemplo, de cómo ir detrás de alguien, tal, y sobre todo eso, lo que decías de que hay que entender qué estás haciendo. De ir aprendiendo cosas a realmente entender por qué suceden las cosas, hay un paso y se nota realmente la calidad de cuando entiendes qué estás haciendo o por qué te sale mal una curva tal, a simplemente ir mejorando y no Ya. sabes por qué. ¿Y cómo fue tu curva de aprendizaje? Porque claro, una cosa es que eso te vayan diciendo hasta que tú ya no solo vas a las clases, sino que también vas por tu cuenta, ¿no? A aplicar un poco todo lo que estás aprendiendo. Entonces, ¿cómo defines tu curva de aprendizaje en ese tiempo? ¿Qué es lo que más te costaba? ¿Y qué es lo que rápidamente identificaste y te empezó a salir solo? ¿Cómo fue esa curva de aprendizaje en tu caso? Porque hay gente que dice, joder, no sé cuánto voy a tardar en aprender a hacer una buena trazada o a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, la respuesta es siempre lo mismo, depende de cada uno, ¿no? Uno, el talento que uno lleve encima, la facilidad a la que se adapta a las cosas, a los deportes en general. ¿Cómo fue en tu caso esa curva de aprendizaje en ese momento? Bueno, yo creo que en mi caso la curva de aprendizaje fue, digámoslo así, bastante rápido, pero gracias a eso, a que me volqué con todo desde el principio y estando en la escuela y demás, se nota la diferencia muchísimo a alguien que empieza por su cuenta, por así decirlo. Ujú. El, el, desde tu punto de vista, digámoslo así, ir recogiendo cosas desde el principio y no coger manías o cosas, vicios que tengas, Ujú. pues a lo mejor la posición de las manos,
los pedales, cómo giras, tal, que eso te lo quiten desde el principio es muy importante a la hora del aprendizaje. Y por eso yo creo que Iván me espabiló desde el principio y mejoré relativamente rápido por eso. Y el 85 Silver de 2021, 2021-2022, que fue mi primer campeonato fuera de Rivas, digámoslo así, pues ahí se vio mi curva de aprendizaje totalmente. Fue justo el principio de cuando empecé a competir y justo la rental, pues eso, la primera carrera creo que quedé penúltimo o así, y en la tercera carrera ya gané el meeting y de ahí no me bajé del podio hasta el final del Joder. campeonato, que gané el campeonato al final. Hostia, pues ahora vamos a meternos en eso, ¿no? Pero antes de acabar con esa etapa, ¿no? De los inicios de aprendizaje, ¿qué es lo que más te costó de aprender o lo que tú decías, ¿no? De quitarte manías que igual dices, no, es que pues la posición de las manos, X. ¿Qué es lo que más te costaba, por ejemplo, de aprender o de, más que aprender, igual de pulir y decir, vale, ahora ya sí lo estoy pillando, ya sé de verdad cómo se hace? Yo, bueno, tuve suerte por eso, porque todo lo que fuese manías y demás me lo quité súper rápido, en plan, nada más empezar te lo quitas y Ya. ya no vuelves. Entonces, una vez ya empecé a ir más, digamos así, en esa curva de aprendizaje más rápido y demás, lo siguiente es otras cosas que no se pueden aprender tan fácil, nada más que con carreras, pues la gestión de carreras, de adelantamientos y demás. A mí al principio me costaba muchísimo sobre todo eso. Ya. En plan, adelantar, el pensar, este es un buen sitio, este no, como que a Ya. lo mejor tenía mucho ritmo, pero por miedo o por no saber cómo, pues me quedaba muchísimas vueltas detrás Detrás. de alguien, y al final eso se gana con carreras y jugándotela a veces te sale mal, otras Eso peor, pero es. así es como se aprende. No, total. Y claro, una vez que ya has conseguido pues el nivel y ya dices, bueno, pues ya de los entrenos, de las clases, ¿cuál fue tu primera carrera? O sea, la primera vez que ya de verdad te apuntas a una carrera ahí ya profesionalizando un poco, ¿no? Todo el trabajo, pues ya llevándolo ya para aplicarlo en una carrera con gente que pues conoces, algunos, otros a ninguno. ¿Cuál fue esa primera carrera para ti? Pues mi primera carrera fue como a los 2 meses o así de empezar, que fue en Rivas, Ujú. una carrera que organizaba, bueno, una organización así que hizo solo una carrera esta y ya, Ujú. no hemos vuelto a saber de ellos. Y era una carrera de 1 hora de resistencia con una parada o así. Ujú. Y bueno, al final yo solo había tocado Rivas en ese momento y pues iba decentemente. Y creo que salía séptimo en esa carrera, no éramos muchos, unos 15 o así, o un poco menos, Ujú. y quedé cuarto al final. O sea, se dio bastante bien, pero por eso, también por... Claro. Ya había pulido Rivas, bueno, pulido del todo no, pero Pero me sí lo que había ya machacado. tenías, claro. Pero una cosa es tener el circuito, pero cuando te apuntas a la primera carrera, ¿no? En este caso, además en Rivas, entiendo que por una parte tranquilo, porque dices, vale, el circuito me lo conozco, sé cómo se traza, cómo puedo sacar el tiempo. Pero no sé si también tenías esa parte de nervios de decir, hostia, es que ahora me meto ya con Peña, ¿cómo va a ser esto? Porque entiendo que tendréis una quali y luego el tema de la carrera, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo la gestiono? ¿Cuándo entró en este caso en boxes? ¿Cómo fue esa parte para ti de nervios? ¿Tenías alguien fuera que te iba diciendo, pues no sé si con intercom o con señales, pues cuando parar, tranquilo, quédate detrás, cuando eso ataca? ¿Cómo fue para ti en cuanto a cabeza, en cuanto a sentimientos, esa primera carrera? Bueno, pues yo estaba muy nervioso, o Ujú. sea, estaba bastante nervioso y bueno, sí es verdad que yo no me despegaba de Iván, o Ujú. sea, desde el principio estaba con él y pues bueno, me dio algunos consejos así, pues lo que puedo en su momento. Ujú. Y nada, sí es verdad que al principio
compites con gente, ves que yo solo tenía mi casco en ese momento, pues él ves que tiene mono, botas, guantes, el casco pintado y pues intimida un poco a alguien que está empezando. Y sí es verdad que a las pocas vueltas, una vez ya coges el ritmo, ves cómo va la cosa, se te quitan los nervios y ya pues te puedes centrar más. ¿Y esos nervios, por ejemplo, te siguen dando a la hora de los inicios de la carrera, ya después de la experiencia que tienes, de que, oye, que ya a día de hoy eres un piloto rapidísimo y aquí es parte, ¿no? de lo que lo demuestra? Pero sigue habiendo, por ejemplo, esa parte de nervios tiempo después, o es una cosa más de otro tipo también de nervios, que igual ya no es nervios de, hostia, ahora me voy a medir con tal, sino más nervios de hay que hacerlo bien, venga, no la caguemos, ya presión un poco, digamos, a uno mismo, o no hay nervios, ya te subes al car, sales y lo que pase, pasa. Bueno, es muy depende de la carrera también. O sea, al final, yo qué sé, cuando corría la rental estos últimos años en Gold, pues que estás un mes, o sea, cada mes corriendo, tal, se te hace ya como muy habitual y es como, bueno, voy allí, tal, corro, lo hago bien, me divierto y ya, y no hay nervios, pero sí es verdad que echo de menos un poco esos nervios que tenías antes de la carrera, cuando estás ahí parado, tal, eso sí lo echo un poco de menos, porque ya a no ser que sea competiciones más potentes y así, que es lo que tú dices, ya no son los mismos nervios, es Ya, tipo que run run de la cabeza, que venga a ver qué tal esta carrera o tengo que hacer tal resultado claro. para seguir tal y es más autoexigencia, bueno, no autoexigencia, pero Sí, pero ya es sí, una cosa ese... de uno mismo, ¿no? Sí, De superación, de decir, vale, el sí, entrenamiento que hemos hecho o el planning que tenemos más o menos en la cabeza, pues que se pueda aplicar, que no haya cosas raras en la carrera que sucedan, ¿no? Que al claro, final ahora te pones a pensar también con la experiencia, ¿no? ¿Qué cosas pueden salir mal, qué cosas pueden salir bien, qué es más o menos, también conoces a tus rivales, ya sabes un poco, ¿no? Cómo se va a manejar la carrera, entiendo, ¿no? sí, claro, también muy depende de la carrera. Pues, bueno, la carrera, eso lo que decía, la carrera, la situación, y más o menos ya sabes por dónde van los tiros. Si tienes un coche muy rápido y estás primero y ves que te escapas, pues Ya. ya en la primera vuelta ya estás tranquilo. Pero si tienes que remontar con un car tal, ves que tus rivales de delante son correosos, digámoslo así, pues ya es donde, uff, Ya. ¿sabes? Empiezas a pensar y así. ¿Y cuándo es el momento en el que ya saltas, ¿no? A correr la rental? Claro, hay un circuito como Rivas, indoor, que dentro de que tienes aparte outdoor, ¿no? De arriba, pero al final es un circuito indoor, todo muy estrecho. De repente empiezas a salir a circuitos más grandes. Entiendo que antes de meterte a la rental, pues ya habías probado, entiendo, a ir a hacer tandas, a entrenar, a ver un poco los circuitos. Pero ¿cómo fue? Porque hablamos con Miriam, ¿no? De que es un poco más fácil adaptarse a circuitos de outdoor o más anchos, más grandes, viniendo de circuitos más revirados, como por ejemplo Rivas o como puede ser Fórmula Cero, ese tipo de circuitos. ¿En tu caso fue así? ¿Te adaptabas más rápido a ese tipo de circuito más ancho viniendo desde Rivas? ¿O al contrario, te decías, es que aquí es una curva rápida, aquí igual no tengo que meter tanto el cuerpo, sino dejar llevar más el car? ¿Cómo era en tu caso esa adaptación a ese cambio de circuito? En mi opinión, yo coincido con lo que decía Miriam. Sobre todo, en este caso, Rivas, que tiene curvas de todo tipo, es, por así decirlo, una de las mejores escuelas que puedas tener, Karting Rivas. Eh, Tú de ahí sales con muchas cosas ya interiorizadas sin querer. Por ejemplo, tienes, al ser un indoor con muros, tal, bueno, para empezar, te acostumbras a diferentes agarres, diferentes trazadas, digámoslo así, que a lo mejor no harías en un circuito normal. Y una cosa muy importante es que aprendes dónde están los límites. Tienes un muro. Si Ya. tú te vas largo, te vas a dar un golpe. Bueno, sigues en carrera, te lamentas un poco si eso, pero ya está. En un circuito outdoor, si te vas fuera, Te te quedas vas a enganchado. césped y ya se... Entonces, de ahí cambia la cosa bastante y por eso, de normal,
muchísima gente que sale de Rivas luego va muy rápido. Rivas en específico porque es mi caso, pero de cualquier indoor, luego suele ir rápido en los outdoor Los también. autos. Y en tu caso, cuando esa primera tanda que haces no sé en qué circuito fue después de Rivas, digamos, ¿cómo, por ejemplo, cuánto tardas en adaptarte tú a un nuevo circuito? Mm. Cuando llegas allí, sales, no sé si habías visto algún vídeo previamente un poco de cómo es la trazada o ver desde fuera cuando llegas al circuito de esperar un poquito para ver un poco cómo es todo. ¿Cómo fue para ti esa adaptación y cuánto tardas Mm. en adaptarte y coger un ritmo, digamos, decente o cercano a lo que se hace en ese día de gente rápida? Mm. Bueno, en mi caso fue la primera carrera fuera de Rivas, por así decirlo, fue Burgueño. Ujú. Y yo pues había ido a lo mejor 1 o 2 veces a hacerme unas tandas, pero yo por mi cuenta. Ujú. Y ese día preparando la carrera fui con Iván y con Andrés González, Gonzi. Ujú. Y, hombre, no es lo mismo. Ahí me di cuenta de todo lo que me quedaba por exprimir, por así decirlo, o todo lo que me faltaba yendo solo al estar con ellos. La adaptación es, digamos así, más fácil. Ujú. Aunque luego tienes que coger otras cosas, tal como ritmo y Ya. demás, pues bueno, no se dio mal del todo por eso. Ujú. Y claro, cuando también entras en el campeonato, ¿no? En la rental, donde hay mucho nivel, todos lo sabemos, un campeonato de referencia aquí en España, es así. ¿Cómo empiezas a leer las carreras? Porque claro, empiezas, ¿no? Primero quedando penúltimo, ¿no? Entiendo que hay un poco caos de ver un poco cómo funcionaba todo, donde también entiendo que, claro, Rivas es más de ir en línea en general, donde es verdad que si ves el hueco te tienes que tirar, si no, no hay otra oportunidad, digamos. Pero es verdad que ya en este tipo de campeonatos, ahí sí que hay un mínimo de hueco y empieza a entrar la gente, te pasa uno y te pasan cuatro. Mm. eh, pero ¿cómo empieza a ser esa evolución para ti en la rental? ¿Qué es lo que cambias en sí para empezar a subir arriba en el podio y a ganar meetings? Bueno, sí es verdad que eso, lo que comentaba antes, a mí al principio, sobre todo lo que es adelantar y cuerpo a cuerpo, como era, bueno, es normal, es algo que nunca había Ujú. experimentado, por así decirlo, es lo que más me costaba. Entonces, pues en esas primeras carreras, sobre todo, eh, también gracias a Gonzi, que me Ujú. dio el ejemplo, porque yo jugaba mucho al Gran Turismo y, joder, pues dices, pues piensas igual, en plan, como si fuese el juego. Tú te tiras y si lo haces mal, pues es que le dejas pasar y ya está. Ujú. Y si no, sí, es que no pasa nada. Entonces, pues esas primeras carreras fue un poco de sacar la picardía Ujú. de poder luchar posiciones y demás, aunque todavía no era muy Ujú. pícaro como eso, pero fui sacando cosas que luego me permitieron Ujú. pues progresar en el Claro. campeonato. Que también entiendo que es la confianza en uno mismo, ¿no? De decir, oye, que puedo, que si tengo el ritmo voy a meterle el car y eso que no pasa nada, que si uno se equivoca, pues todo el mundo se equivoca. Obviamente, como todo, ¿no? Si estás a 2 cars de distancia, sueltas los frenos y te llevas por delante, pues hombre, eso es una cosa que no se debe hacer, ¿no? Y da igual que lo dejes pasar, que es un poco temeridad, pero es verdad que muchas veces cuando estás peleando hay contacto en este mundillo y que si uno Mm. considera que igual desde fuera dice, oye, no ha sido para tanto, pero si no considera, dejas pasar y lo vuelves a intentar, ¿no? Y eso entiendo que con el paso de las carreras la confianza en ti, ¿no? De ver que ibas adelantando, que, oye, que tenías ese ritmo, entiendo que esa parte de mejora también te hizo un poco de clic, ¿no? De ya empezar a llegar a las carreras y decir, vale, llego, si tengo que remontar posiciones voy a machete en ese sentido y ya está. Sí, sí. O sea, en ese sentido, pues, o sea, sí es verdad que al final es, pues eso, con el paso del tiempo y que la gente te diga también de, joder, podrías haber hecho más, pero a lo mejor por eso, por el miedo, porque Ujú. todavía no, es que todavía no lo tienes, pues desperdicia más oportunidades que luego cuando te vas desarrollando tú como piloto, por así decirlo.
Y claro, una vez que ya empiezas la rental, ¿cómo es la sensación de tu primera victoria? De llegar ahí y decir, hostia, que he ganado, que después de todo lo que entrené y tal, aquí estoy. ¿Cómo te afecta también esa primera victoria de ahí en adelante? Bueno, o sea, la verdad me llegó un poco de sopetón, por así decirlo. Ujú, Quiero recordar que en el primer meeting hice penúltimo, o así, ujú, que éramos como, hice 15 o 16. En el segundo hice sexto y en el tercero primero. Y en la primera carrera hice la pole ujú, y yo digo, ostras, ¿y ahora qué? ¿Sabes? ujú, O sea, yo salía en la pole y digo, pues es que no sé qué hacer. Y pues nada, al final, por ritmo, por así decirlo, porque me tocaría buen car, es que no, tampoco lo recuerdo bien, me ujú. tocaría buen car y con el ritmo que había tenido de haber ido a entrenar un poco, pues fui solo y al final gané esa Ujú. carrera. Y luego la segunda carrera, creo recordar que salí tercero o así y también me quedé ahí. O sea, me llegó un poco como Ya, que yo no buscaba tampoco. O sea, yo siempre he querido ganar, pero sí. no. Pero que en ese momento te Claro, decías, ostras, sí, o que salen sea, las cosas solas, en ese sentido, ¿no? sí, Que te sí, encontrabas cómodo, que no había nada, ningún factor, digamos, que decías, uff, me está hacer perder el foco, ¿no? Que directamente lo tenías, salían las cosas fáciles y de repente dices, joder, ha llegado así, ¿no? hmm, Que hay veces también que, no sé si te ha pasado que cuando consigues la. O sea, yo no hablo por mí, digo en general, ¿eh? De cuando he hablado con otros pilotos, de que hay veces que cuando consigues la victoria dices, hostia, no era para tanto. O sea, es decir, hostia, es que ha salido y igual lo que necesito es como desinhibirme de dudas o de cosas que me pueden hacer perder el foco y hay veces que sales, no siempre por hacer eso vas a ganar, obviamente, pero es verdad que una vez cuando consigues la victoria o siguientes victorias dices, ¿lo ves? No era tan fácil. No sé si a ti te dio esa sensación o cómo fue para ti pasar por meta, verte ahí o al terminar el meeting, vamos, decirte hmm. que habías quedado en primer lugar. Bueno, o sea, por así decirlo, eso. O sea, yo llegué a meta y bueno, como no me lo Ujú, creía del todo hasta que de repente veo a Iván y a mi padre celebrar desde el este y digo, ostras, me pongo a celebrar también y me llegó un poco la euforia, por así ujú. decirlo. Y es, joder, o sea, ahora que ya tengo esto, por así decirlo, Ya. es como ahora hay que ir a por más. O sea, es decir, ya he conseguido esto, Ujú. me he dado cuenta que puedo hacerlo, no, no lo, o sea, hay que irlo trabajando Claro. y al final pues van llegando las cosas. Sí, que te Sí, motivaba, ¿no? sí, Más. sí, se vas por ese camino y vas mejorando y no solo en el sentido de lo que decías de pilotar, Ujú. sino también de mentalidad, de decir, Claro, de cómo es te tomas que he las hecho carreras. esto, ahora ya sé que tengo el ritmo, pues voy a aprender Eso. a adelantar, por Ujú. ejemplo. Y Qué así guay. fueron las siguientes. ¿Y en qué circuito era donde consiste la primera Esa victoria? fue en Enacart. En Nagar. Sí, en el Meeting 3 Ujú. en Enacart. Y para terminar este capítulo, ¿en qué se diferencia de salir, por ejemplo, que en este caso tuviste esas dos partes, ¿no? De salir en la Mm. pole a salir tercero. ¿Qué es lo que cambia? Porque, claro, salir en pole tienes al resto detrás, que parece como de, sí, es obvio, pero tienes a gente detrás, 15 20 pilotos, que su único objetivo en ese momento es adelantarte como sea, porque luego ese va a querer llevar, digamos, la voz cantante, ¿no? ¿Cómo gestionas desde la salida, en primer lugar, a cuando sales tercero, que pasas de ser, ¿no? la presa a ser el cazador en ese sentido? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué diferencia hay entre salir en pole a salir Mm. tercero, quinto? Pero siempre en esa, digamos, media tabla, ¿no? Joder, pues es que me acuerdo perfectamente de la sensación de ver, de salir, de ponerme en la parrilla y digo, joder, es que no tengo a nadie delante, en plan, ¿ahora qué se hace, sabes? Ujú, Pues de eso, de la primera vuelta y así, ujú. es un poco, tienes como ahí esa sensación de nerviosismo y eso, porque es como la primera vez que sales una carrera, no tienes nadie delante y sabes que tienes a un Ya. mogollón de personas detrás que te quieren adelantar y Ujú. quieren ganar también. Y
Pues eso, yo creo que esa primera carrera fue un poco tipo de defendí la primera curva y eso Ujú. y demás, pero luego simplemente por Por ritmo, escaparme, ¿no? claro, Ibas abriendo el no hueco. tenía esa sensación de Ujú. decir, todavía durante toda la carrera no tengo nadie delante y tengo a todos detrás, Claro, pero pero cuando bueno, empiezas a mirar para atrás y ves que se va abriendo el hueco y se va claro, abriendo el hueco, ahí ya... ahí que se te pasa por la cabeza, ¿no? Porque entiendo que mm, los nervios se te empiezan a ir y dices, vale, tengo controlada la carrera, o te empiezan a entrar dudas porque entiendo que, o sea, que claro, al ser el sprint, también todos vamos a un poco al límite, ¿no? Al final de ir lo más rápido posible. No sé si te entraban dudas en algún punto de decir, hostia, y si ahora en esta curva apuro de más por creer o querer sacar un tiempo, ¿no? A modo Verstappen, ¿no? Que dices, bueno, ya le saca 20 segundos y saca una vuelta rápida, ¿no? ¿Tú hacías eso de repente, venga, un poquito más? ¿O te entraban dudas y decías, bueno, esta vuelta, aunque pierda 2, 3 décimas, no pasa nada porque estoy controlando la carrera? bueno, era más de los nervios, por así decirlo, que fallaba yo solo en sitios que a lo mejor no fallaba antes. Y era por eso, miras atrás, ves que ya tienes poco de hueco, que el segundo y el tercero te siguen un poco, pero Ujú, que ya está. Y dices, o sea, es un poco los nervios de eso, de estar por primera vez en esa situación. ujú. Y recuerdo de fallar en alguna vez, tal, pero bueno, Ya, al a ver, final, que son cosas también normales, ¿no? sí. Y cuando vas tercero, claro, vienes de ganar la primera carrera, vienes con la euforia, pero te toca la segunda carrera, sales tercero, que está súper bien. Y claro, ¿cómo lo afrontas? Dices, bueno, si en la carrera aún no he tenido el ritmo, intentas rápidamente ponerte líder de alguna manera, o dices, bueno, nos ponemos en línea si podemos los tres, tiramos, abrimos ese hueco a partir del cuarto, y si eso, o tú decías, bueno, yo tiro y a ver si puedo ponerme líder o ponerme segundo para hacer otro tipo de estrategia. Bueno, yo eso, en ese momento no tenía mucha picardía Ujú, y demás como para hacer eso. Entonces yo en ese momento dije, bueno, lo que vaya, vamos ujú, fluyendo y pues bueno, lo que salga un poco. ujú, Y tampoco la recuerdo muy bien, pero yo creo que fue, lo que más o menos recuerdo fue eso, de quedarme más o menos cerca del primero y el segundo, pero un poco en tierra de nadie. ujú, Entonces fue un poco pues como con menos nervios, pero más o ujú. menos como la primera carrera. Qué guay. Y luego ya, terminando la Rental Sprint Series, entiendo que luego empiezas a hacer el tema de resistencias. Pasas de un formato de sprint a un formato de resistencia donde un poco es como la noche y el día, ¿no? Ujú. Donde ya ese punto de atacar desde la primera vuelta no vale, hay que ser inteligente, saber cuándo parar, saber cuándo empujar, cuándo adelantar para que te empujen. Al final buscar, lo hablamos muchas veces con el circuito de Campillos, ¿no? Que es importante buscar esa pareja de baile para ir al final rápido. Pero al final es un poco en todos los circuitos, ¿no? Si te sabes colaborar hasta el final de carrera con otro equipo, las cosas van a salir guay. ¿Cómo es ese salto para ti dentro del mundo de las resistencias? ¿Qué es lo que más te costaba adaptarte desde la parte de las sprint, pero a la vez que era lo que más decías, joder, qué guay que esto sea así, ¿no? En comparación a la parte de Mm. sprint. Bueno, sí es verdad, a mí me llegó muy de sopetón, por así decirlo. Porque mi primera resistencia en equipos Ujú, fueron las 7 horas de Viana de 2021. O sea, ujú. justo el mismo año en el que empecé, pues empecé en verano y en noviembre me llevaron a Portugal a unas 7 horas. Hostia. Claro, ahí ya ves pilotos internacionales y Ya. demás, y bueno, pues es otro rollo. Y ahí fue donde aprendí un poco lo que son las carreras de resistencia. Ujú, Ahí ese viaje fuimos, yo corría con Iván ujú, y Gonzi, que ya he hablado de él, corría con Poggi, David Celi. ujú. Y bueno, aparte de que ese viaje nos lo pasamos genial, fue un aprendizaje increíble. Sí, ¿no? Y continuo. Entiendo que cada cosa, Sí, cada tiempo que pasaba era, hostia, esto, ahora lo otro, ahora sí. cómo interpreto aquí, ¿no? Además, teniendo a tres personas como son ellos, que tenían más experiencia y Ujú. me aportaron mucho, por así Sí, decirlo, que te podían ir para, guiando, claro, ¿no? fue una experiencia
bastante enriquecedora por eso, porque me llegó muy pronto, pero aprendí muchísimo a partir de ahí. Ujú, Sí es verdad que luego, después de esa, no he vuelto a correr muchísimas resistencias ujú, hasta ahora, hasta este último año o así, que sí que le está dando muy duro. ujú. Pero, pero bueno, fue un primer contacto donde no solo de resistencia, sino también internacional, Ya, ya, ya. donde aprendí cómo iba un poco el tema paradas y eso, lo complejo que es realmente el estar centrado no solo la carrera como tal, sino en el ritmo que debes llevar, en buscarte más en Viana, también que es como Campillos, en buscarte a alguien con quien tirar, con sentirte cómodo y Ya. demás, pues fue una experiencia Joder. bastante grande. Y hablando de internacionales también, ¿no? Tú has corrido tanto, bueno, el año pasado corriste las clasificatorias también del el KWC, que se celebran, bueno, se han celebrado, porque cuando se vea este programa ya han sido, ¿no? Sí. Y han sido este domingo justo anterior. Eh, pero tú luego has corrido lo que es el KWC en Portugal. Mm. Claro, cuéntanos un poco, porque no sé si era la primera ya toma de contacto a nivel individual con gente de, sí que ya una variedad de pilotos. ¿Cómo fue, y además en un circuito que, claro, hostia, que dices, no estoy en casa al final, que no puedes ir a tocar habitualmente, Mm. está fuera de la zona o el rango al que tú puedes desplazarte para entrenar. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo llegas al KWC? Y sobre todo, ¿cómo fue para ti esa experiencia, ¿no? Mm. Bueno, yo al final, desde que empecé, he corrido las clasificatorias de Rivas, pues porque se hacen en Rivas. Al final yo empecé ahí y eso, y he corrido todas las ediciones Ujú, desde que he podido. Y pues fue saliendo de esas clasificatorias, creo recordar así, ya era de noche, ya habíamos recogido todo y demás, que mis padres habían hablado con Burillo tal y le dijo Burillo a mis padres, oye, ¿por qué no corre el KWC, que este año se hace en Portugal? ujú, Y prueba, a ver, lo puede hacer bien, viendo cómo va ujú. ahora. Y que es una experiencia además muy enriquecedora Sí, en sí, ese total, caso. total. Y pues nada, para allí que nos fuimos. Ujú, Y si es verdad que yo no tenía, o sea, quería hacer algo, ¿sabes? O sea, quería hacer un buen papel, pero no iba con expectativas pues, ni de ganar, ni de ujú, en cada hit, nada, pues hacer lo que podía, sobre todo ir a aprender, que es ujú. donde en eventos así internacionales con gente tan rápida de todos los países y demás, donde más se aprende. Total. Y bueno, al final no se me dio mal del todo. Quedé el 70 y algo o así, éramos como 150 Joder, y bien. séptimo junior y así. Joder. O sea, no se dio mal. Ahora me encantaría que se repitiese para más en Ya, Viana, que es un circuitazo, eh, para probarme a mí mismo en comparación de cómo iba claro. en ese tiempo, porque empezaba a ir rápido, pero no era todavía, Claro, no que no tenía la llegaba a experiencia que, por ser, ejemplo, claro. tienes ahora, ¿no? Mm. Que ahora igual te vuelves a presentar y dices, vale, ahora ya sé muchas más cosas, sé cómo se gestiona, también ha cambiado un poco todo, ¿no? Y que, pues, por ponerte a prueba y ver cómo te desarrollas, ¿no? En esa parte, y al final, que es eso, que dentro de 2 años dirás, pues, me gustaría que vuelva a ser, ¿no? Para volverte Sí, a probar, ¿no? Porque al final no paramos de aprender en esto, ¿no? Que parece que hay veces que decimos, bueno, yo creo que más. Ahora ya depende un poco de la suerte, ¿no? Y de repente ves que, pues eso, como un burillo que le ves, dices, sí. ¿cómo? O sea, ese truquito, ese no me lo sabía yo, ¿no? Al final. Y claro, en esa parte, ¿qué es lo que, digamos, notas más diferencia de correr a nivel nacional o en los circuitos de aquí a cuando vas a un internacional como es el KWC? ¿Qué es la diferencia más grande que has notado? No sé si al estilo de pilotaje, a la hora de plantear las carreras, ¿qué es aquello que más dices, hostia, hay una diferencia grande? Sí, o sea, tú cuando llegas allí y haces la primera tanda y demás, dices, "Uf, ostras, esto va en serio". Y luego,
según vas analizando y así, te das cuenta también de realmente el nivel que tenemos y el nivel que hay fuera. Y claro, yo en ese momento tampoco entendía muchísimo como para poder analizar a pilotos y demás, pero ahora viendo tal y conociendo a muchos pilotos internacionales por así, te das cuenta de los circuitos que tienen allí, de cómo pues su forma, sus estilos son, claro, allí por ejemplo en Holanda, Alemania y demás, que hay mucho indoor más que outdoor, pues aquí es un estilo diferente y lo ves reflejado en sus estilos de pilotaje, en cómo cogen el volante, en el cuerpo, en cómo adelantan. Y bueno, es que fue eso. Básicamente ir ahí Ya. A a descubrir. aprender, sí, y ver cómo es realmente una competición así. O sea, fue eso, una experiencia, pues, sobre todo para aprender. Brutal, ¿no? Sí. Y luego has corrido también el CCK de Italia. Claro, en Italia, que. Hostia, que ya hay que pillarse un vuelo. O sea, me refiero, ya sí que es una cosa donde está cero a mano, de más allá que vayas a correr la carrera de antes y vayas unos días antes pues a probar el circuito, a ver un poco cómo es aquello. En diferencia, por ejemplo, a lo que viviste en el KWC, aquí, ¿qué es lo que te llevaste? Porque, claro, también corristeis con flota de doble motor, ¿fue? Los de En los esa Viren. edición todavía no. Ah, en esa edición La todavía primera no. no. Y claro, llegas igual a otro circuito nuevo, pero bueno, te adaptas, ves un poco. Pero claro, te vas con gente de aquí también, o sea, no eras el único de aquí, digamos, que iba desde España, sino que había otros pilotos. En tu caso, por ejemplo, buscas esa alianza de decir, bueno, que es un poco todos contra todos al final, ¿no? Pero buscáis esa alianza para decir, bueno, vamos nosotros, vamos a ver si hacemos un grupo guay, hacemos piña, tiramos juntos en el circuito para también un poco amedrentar a los locales de allí, también aprender todos, de, oye, pues yo he visto esto, yo he visto lo otro. Bueno, en eventos internacionales así, sí al final tú te relacionas más con la gente de tu país, de España. Y en este caso, que además fuimos muchísimos, fuimos como 20 y pico españoles o así, pues al final hicimos buena piña y no es lo mismo intentar adelantar a un italiano, por ejemplo, en este caso, que a un español. Si puedes, o sea, es diferente, si puedes a lo mejor cooperar o intentar ayudaros también, pues ayuda. Y es también no solo dentro de pista, sino fuera. De compartir consejos, de ver cómo lo estamos viendo cada uno, la competición y demás. Pues, y al final hace más piña con la gente de aquí fuera Ya. que en competiciones aquí también. Total. ¿Y qué es lo que, tanto en KWC como en CDK Italia, este tipo de eventos internacionales, qué es lo que de verdad se aprende? Que cuando vuelves dices, vale, esto es lo que allí sí que 100% se aprende y no se puede aprender en otro lado si no es corriendo cosas internacionales. ¿Te das cuenta de, de realmente lo que has aprendido de cómo son las cosas? Porque tú cuando llegas allí lo vives muy intenso. Luego vuelves aquí y te toca a lo mejor una carrera de la rental y ya no lo ves igual. ¿Sabes? Es como, acabo de llegar, de vivir eso, por así decirlo, a un nivel altísimo. He ido a que me ganen y a aprender. Y ahora que he ido a ello y he recaudado toda la La info. información y toda la experiencia, la rueda que he podido, voy a intentar aplicar las cosas que he visto y cómo son allí, aquí. Y eso, pues, a lo mejor no lo notas en la primera o en la segunda carrera, pero poco a poco vas diciendo, es irte dándote cuenta de las cosas, pues tú como Ya. que las sabes porque las has visto, pero hasta que de repente en una curva no
pruebas algo diferente y tal, y dices, ostras, esto es lo que vi, lo que me dijeron que hiciese y no lo supe Ya. aplicar del todo. Y es lo que están haciendo ellos. Entonces, en mi caso me sucede mucho eso. En plan de, tú sabes las cosas, pero es muy difícil aplicarlo. Entonces es conocimiento que luego vas desarrollando en las carreras, en este caso, de aquí. Joder, qué guay. Y luego el año pasado también ganaste el campeonato individual de Nakar de 1 hora. Mm. Claro, aparte de la rental, ¿no? Que es un poco al final un formato largo de varias carreras, pero también varios circuitos, ¿no? Donde cada circuito te puedes encontrar una cosa distinta. En cambio, correr el campeonato de un circuito en concreto, digamos que poco te puede sorprender más allá de que un día llueva, otro día no, que hay un poquito más de tierra o menos tierra en la pista. Ujú. Lo tienes al final todo mucho más localizado, donde, bueno, el circuito no se va a mover. Pero ¿cómo se gestiona, digamos, la presión y luego la evolución que vas dando durante el campeonato? Es decir, si tienes una carrera buena o una carrera mala, que no en cuanto a resultados, sino porque igual has ganado y dices, ya, pero esta carrera he tenido la suerte de que me ha tocado pero a nivel de pilotaje he estado incómodo. Eh, ¿Cómo se lleva toda esa parte donde el campeonato para no perder el foco y decir, vale, no perdamos la cabeza, si esta carrera no ha salido muy bien, pues estará la siguiente? A ver, si es verdad que yo al principio no tenía pensado correr el campeonato. Y creo recordar que me apunté a la primera pues para entrenar y así para las 2 horas para el campeonato de 2 horas, que Ujú. era el objetivo principal. Y al final corrí la primera y dijimos, pues bueno, pues ya que estamos corriendo el campeonato de 2 horas, pues corro el de 1 hora y así entreno y me hago otro campeonato diferente, Ujú. por así decirlo. Y sí es verdad que cambia a otros campeonatos, como puede ser la Rental, por eso es un mismo circuito. Entonces, aunque va cambiando entre normal e Ujú. inverso, pero más o menos somos los mismos en el mismo circuito. Más o menos te sabes cómo Ya. va cada uno en el circuito, cómo ataca las curvas o tal, Claro. y te vas conociendo sus estrategias y demás. Pues en estas carreras también influye bastante, suelen ser dos Ujú. paradas, pues influye mucho la estrategia De y entrar al momento cómo lo correcto, ¿no? gestionas. Sí, y pues al final, pues fue eso, pues poco a poco haciendo buenos resultados y estuve luchando con Adrián García, de hecho, Ujú. al principio del campeonato. Luego él dejó de correrlo pues como a mitad del campeonato así, estábamos, yo creo recordar, empatados a puntos. Ujú. Y, y nada, al final me lo terminé llevando yo, pues eso, a base de ser constante. Joder, qué guay. Y antes de dar paso a la vuelta rápida, y hablando de la escuela, ¿no? Y lo que decíamos antes Mm. de correr al final con tu profe, con quien te has iniciado, que al final pasa a ser amigo. Claro, habéis corrido el campeonato de las 2 horas juntos. Bueno, ese no, O sea, perdón, ese... las 2 horas, las 13 horas Ah, juntos. Claro, las 13 horas es una carrera mítica, ya impuesta al final sí. en el karting de mínimo de Madrid y al final de España. Es una fecha ya marcada en el calendario para muchos. ¿Cómo es correr con quien te ha enseñado, con quien te has formado? ¿Hay parte donde dices, tienes como una presión extra en algún punto en esas primeras resistencias que corristeis juntos? ¿Tenías como esa presión extra? ¿O al contrario, una cosa que te motivaba, disfrutabas mucho más porque decías, joder, mejor que nadie, con quien tengo confianza, con quien sé que si fallo en algo me va a saber decir, voy a aprender rápido de ese fallito, o incluso que joder, si hago las cosas bien me va a decir, venga, más y Mm. más y más? ¿Cómo es correr resistencias al final con quien has empezado, ¿no? Que también es un poco sueño, ¿no? De decir, joder, pues que haya depositado esa confianza y que vea que soy rápido, que podemos correr y hacer un buen tándem. Entiendo que eso también debe molar mucho. Sí, bueno, es curioso porque con Iván realmente no he corrido, o sea, he estado siempre con él, pero no ha coincidido que corramos, Ujú. por ejemplo, un campeonato entero de resistencia o así, no hemos corrido nunca Ujú. juntos, siempre hemos estado en equipos separados, pero carreras como las 13 horas o las 7 horas, Ujú. pues sí, sobre todo al principio es un alivio, por así decirlo, de tener a alguien de tanta confianza y alguien que sepa Ya. perfectamente cómo vas,
a la hora de una carrera de resistencia de varias horas. Ujú. Pues sabe cómo llevarte o cómo ayudarte en cada momento, tal, entendiendo que tú estás en, pues, él lleva más tiempo, tiene más Ya. experiencia y que puedes aprender de él. Ujú. Y, y bueno, pues eso, a raíz de las 7 horas, pues hemos corrido realmente las 11 horas de Ariza y las 13 horas de Nakar 2 veces Ujú. juntos, pero tampoco hemos corrido Ya, muchísimos, grandes curioso, carreras. sí. Bueno, pero seguro que con las siguientes empezaréis a correr más y más y al final es eso, ¿no? Que también es verdad que se tienen que cuadrar muchas veces las cosas, ¿no? Que o por X o por Y, porque uno no puede en esa carrera o porque, bueno, al final tiene un compromiso con otra persona o otro equipo, etcétera, ¿no? Pues son cosas complicadas, pero que cuando os juntáis, joder, pues hacéis un tándem bastante bueno, que la gente, cuando ve una lista y estáis los dos en el mismo equipo, empieza a ponerse nerviosa, ¿no? A decir, vamos a ver, calma, que aquí va a haber guerra seguro y nos lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Y que dentro de las resistencias largas, porque hablamos de aprendizajes, pero a nivel de uno mismo, ¿cómo gestionas tú las carreras largas? Porque sí, aprendes al final cómo gestionar la carrera en sí, pero luego tenemos que gestionarnos uno mismo, ¿no? Que durante tu Steam, que puede durar una hora, hora y cuarto, hora y media, pero no es solo uno, es que durante las 13 horas te haces varios Steam, por ejemplo. ¿Cómo haces tú para prepararte bien y no perder el foco tuyo, de no desconcentrarte, de que no te entre, si te entra cansancio, saber cómo gestionarlo? Mm. A nivel de uno mismo, ¿cómo te preparas tú esas resistencias tan largas? Bueno, yo creo que es bastante importante para empezar, en plan, estar tú también ayudando desde pista y entendiendo cómo está la carrera en cada momento. Ujú. Para, en cuanto tú estés en pista, saber tu situación y cómo tienes que actuar a lo mejor en algún momento, tal, si te merece la pena tirar con alguien Ujú. o quedarte detrás o tienes que adelantar. Es importante entender tu situación en carrera, y más Ujú. en carreras de resistencia que a las 6 horas no sabes dónde está cada Ya. uno, te pasa uno o adelantas a uno y no sabes en qué posición va. Y pues por ejemplo, en las 13 horas, poniéndolo Ujú. de ejemplo, nos centramos en hacer para, para estar, digamos, calientes y descansar a la vez, pues dos Ujú. stints cada uno. Y esos dos stints es tomártelo como ir a fuego, Ujú. es estar pendiente de la situación en la que estás Ya. y, y no perder el hilo e intentar ser, sobre todo, constante. Yo creo que es lo más importante en una carrera de resistencia. Bueno, pues bueno, y antes de dar comienzo, y ya ahí lo hilo perfecto, el CCK, ¿no? Que es otro de, hablamos del CCK de Italia, este año aquí en España y ha sido en Santos. Fue un evento donde había 90 pilotazos, donde había, digamos, unos cabezas de serie, unos cabezas de cartel, llamémoslo como sea, que eran muy potentes y donde, joder, todos ibais ahí un poco a la décima y donde lo que iba a marcar al final la diferencia en el circuito iba a ser esa Joker Lab, ¿no? Que era complicada de hacer, era técnica, pero bueno, luego se juntó que llovía, luego se empezó a secar, en fin, también hubo esas condiciones. ¿Cómo, a diferencia de todo lo que has hecho, cuando llegas a unas clasificatorias como es el CCK, donde por cierto fuiste piloto del día, que lo hablamos ahora en la pieza, ¿no? Eh, ¿Cómo, claro, son carreras de sprint, pero son muy de sprint, es decir, es todo o nada desde un poco la primera vuelta. Em, ¿Dónde pones tú el límite de ir al límite? Es decir, ¿dónde dices, vale, aquí ya tengo que parar porque si no me cargo mi carrera y tengo que pararme aquí? Porque además una Joker tienes que ir a apurar Mm. cada muro, pero si tocas te sancionan, con lo cual tal, porque el resto del circuito, bueno, te puedes manejar, ¿no? Pero también hay una variante que es distinta. ¿Dónde encuentras tú ese límite durante la carrera o durante lo que dura el evento? A ver,
sobre todo con esto, con eventos donde hay Joker y demás, que es bastante importante ir rápido en la Joker. Por ejemplo, en este caso el CCK, la quali es con Joker. Entonces, en carreras tan cortas tienes que hacer una buena clasificación sí o sí. Si sales atrás, aunque luego tengas más ritmo, cuesta muchísimo más en 10 minutos a lo mejor que tienes llegar adelante que si ya estás ahí. Entonces, es encontrar el equilibrio entre ir lo más fino posible para buscar el límite sin llegar a eso, a darle una protección o estropearte la carrera ahí. Pues al final es una pena también que tengas el ritmo y demás y que por un error, nada, que puede ser milimétrico, Total. se te vayan las opciones. Y cuando entraste en la final A, que al final es la final de los 30 mejores, claro, dices, vale, trabajo cumplido de llegar a esta final A, pero claro, luego hay que hacer lo que es la final. ¿Cómo viviste tú esa final? ¿Qué es lo que tenías en mente de estrategia o pensabas en puntos del campeonato para decir, bueno, si quedo aquí obtengo esto? ¿Cómo lo gestionaste? Bueno, en este caso no tuve, no salí, o sea, en el campeonato en ese momento no estaba muy arriba, estaba como el 20 y pico así, o sea, estaba en la final A bien, pero no estaba para luchar para el campeonato ni nada. Entonces es otra visión, por así decirlo. No es lo mismo cuando llegas a la final, que tienes la presión de tener que quedar bien para a lo mejor entrar en un podio, a estar eso, en mi caso el 23 o el 22 creo que estaba para la final, y que sabes que no te juegas nada y dices, bueno, pues vamos a lo que salga y a ver cuántas posiciones consigo escalar Claro. después de esto. Entonces fue un poco a eso, a intentar hacerlo lo mejor posible y ya que no tienes esa presión de decir tengo que hacer un resultado bueno sí o sí, es pues yo vengo aquí a disfrutar Claro. al final y a pasármelo bien y así me lo tomé. Y la verdad es que me la pasé muy bien Sí, en ¿no? esa carrera, sí. Bueno, pues oye, qué guay escuchar eso, ¿no? Porque es que al final yo creo que todo lo que se basa en esto es eso, disfrutar y sobre todo muchas veces quitarse los miedos o las presiones que muchas veces vamos a las carreras, que muchas veces nos las imponemos nosotros mismos de decir, oye, pues hay que conseguir esto, igual sí, se puede, si lo puedes conseguir, te pones un poco esa marca, pero también hay que decir, oye, pues si no se consigue no pasa nada, ¿no? Que al final hay muchas más carreras, se pueden ver. Si no sale este año, saldrá seguramente el próximo, ¿no? Entonces, nada, vamos a pasar a ver esa vuelta rápida después de escuchar esta primera parte, ¿no? Conociéndote un poco más de, pues eso, cómo has alcanzado el nivel al final que estás teniendo ahora, que seguramente sea en un año mucho mejor. Con lo cual, porque además con 19 años tienes proyección para dar y regalar. O sea, que vienes fuerte, como al final lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Que todos los que estáis viendo de nuevas generaciones esto del karting, en ese sentido, y que desde pequeños ya estáis más metidos, ¿no? Que igual gente como Burillo o gente que lleva más tiempo en esto, pues oye, pues de pequeño no estaba metido en el tema del karting, sino estaba a otras cosas, ¿no? Y que venís con mucha fuerza. Pero bueno, vamos a ver esta vuelta rápida, que te has librado... Te has Sí, librado sí. por los pelos, porque si no iba a ser otra más en lluvia. Sí. De hecho, mientras que estábamos ayer empezó a caer unas gotas y digo, caerá chaparrón, pero Sí. por lo menos digo, ha hecho una vuelta en seco, por lo menos, que eso ya queda ahí. Y oye, pues bueno, hubiera sido el primero que hubiera hecho seco y agua a la vez, Sí, con lo habría cual estado interesante, sí. igual hubiera puesto dos tiempos a la vez, no lo sé, veríamos a ver, porque hay una clasificación de agua y luego está Sí. ahí la de seco, ¿no? Entonces, nada, vamos a ver qué tal se ha dado esa vuelta rápida y luego seguimos hablando de todos los trofeos del casco, que me encanta escuchar un poquito sobre los diseños de vuestros cascos y nada, y seguimos ahí con el programa. Así que nada, os vamos a dejar con la vuelta rápida junto a Clara y nada, enseguida estamos de vuelta para seguir hablando de cosillas y cerrar el programa. Así que quedaros hasta el final, que quedan un montón de cosillas por comentar y que seguro que os van a encantar. Os dejamos con Clara y enseguida estamos de vuelta. ¡Hasta ahora!
buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a la Vuelta Rápida de Mundo Kart. Mi nombre es Clara Novella. Abrimos la sección con una frase de Ayrton Senna que dijo: la lluvia pone a los coches al mismo nivel, pero a los pilotos no. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Estás de acuerdo con estas palabras que dice Senna sobre conducir en lluvia? Sí, muy de acuerdo. Y sobre todo aquí en este tipo de competiciones, con karts que son más o menos iguales, se nota donde más los pilotos que destacan en lluvia, te das cuenta que son los pilotos verdaderamente rápidos. ¿Quién sabe sacar ahí el juguito, no? Claro. Bueno, como veis, estamos un día más aquí en Karting Club Los Santos. ¿Qué tal este circuito para ti? ¿Qué significa? Bueno, este circuito, al final, quieras o no, tiene competiciones muy importantes, como las 26 horas y otras competiciones como el CCK, que se corrió en la última edición aquí. Y aunque a mí no se me dé especialmente bien, pues bueno, hay que venir y a dar lo máximo en todas las carreras. Cita obligatoria y bueno, a pasar lista, ¿no? Claro. Y últimas actuaciones aquí, entiendo que el CCK ha pasado por agua, piloto del día por los espectadores de Mundo Kart. ¿Qué tal se dio la experiencia? ¿Cómo fue ese día? Bueno, se dio bastante bien, me lo pasé muy bien, eso sí. No conseguí estar muy arriba en todas las carreras, pero hice buenos resultados y al final, quieras o no, pues me lo pasé bien, estuve entre la final A, todo bien y me llevé el piloto del día, o sea que más contento imposible. A pasarlo bien sobre todo. Y pues nada, con todo esto que me dices y para rodar un poquito más, vamos a hacer la vuelta rápida. Vamos. Pues vamos para la pista. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí después de ver esta vuelta rápida. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado aquí en Santos? Bueno, sí es verdad eso, lo que has comentado antes, que en mitad de la tanda han caído unas gotillas y yo me he asustado, he hecho una curva, he dicho uy. Pero bueno, ha sido una vuelta más o menos decente, así que se ha dado bien. Bueno, oye, pues nada, vamos a descubrir el tiempo, pero antes de nada, ¿cómo quieres que te dejemos aquí apuntado en nuestra lista de la vuelta rápida? Pues bueno, como Darius Fer, la gente también me conoce así. A ver, Darius. Darius Da. y seguido Fer. O sea, da y ahora una U y una S, ¿no? Sí. Darius Fer. Sí. Perfecto. Pues Darío, tu tiempo ha sido de 1 minuto 05. A ver si está aquí. 05 500, lo que por 55 milésimas desplazas a Javi Encar. Desde aquí un saludazo para él. Pero bueno, he puesto el mismo tiempo que Javi Encar. No pasa nada. ¿Lo ves? Ya he obturado, pero bueno, ahí queda arregladito. Pues nada, desplazas a Javi en este programa. Te dejamos ahí que nos lo firmes. Y nada, ahora me das el suyo y en el siguiente, Javi, te dejaremos aquí de nuevo bien puesto en nuestra clasificación. Desde aquí un saludo muy grande para él, que siempre es un gusto verle. Quito a Javi. Quitas a Javi y me lo das a mí y pones ahí el tuyo.
Así que hoy has sido el damnificado, pero en el próximo estarás ya colocado donde debes. Así que ahí queda, pero fíjate, por 55 milésimas yo sigo flipando en cada programa que las vueltas rápidas todos de verdad que las hacéis, joder, vais en la décima al final. Fíjate que desde que empezamos en agosto hasta ahora, más allá de la gente que ha tenido que hacer la vuelta en lluvia, los tiempos son muy, muy parejos Sí. aquí en esta vuelta rápida, lo que mola, lo que digo siempre, lo que dice que todos vais muy iguales y que al final la diferencia muchas veces está en esa constancia de las carreras, lo que te hace ganar, lo que te hace perder. Sí. O sea que, pero mola que eso, a vueltas vais todos Sí, con toda la súper, gente súper que está rápidos. aquí también. La verdad. Está muy guay que esté apretadillo y eso. Total, La vidilla. Bueno, pues nada, vamos a seguir con el programa y vamos a pasar con esta parte de los trofeos que me encanta escuchar porque son especiales para vosotros y si quieres vamos a empezar de abajo arriba y luego seguimos con el casco. Cuéntame un poco de estos dos porque son especiales. Bueno, este es el del que hemos hablado antes, de la primera vez que mi primer podio en la rental y bueno, es especial pues eso, porque es el primero y de ahí pues de ahí vino todo. Y bueno, este lo tenía que traer sí o sí de Mundo Car Podcast y joder, me hizo mucha ilusión que de un día que, bueno, no salieron las cosas como esperaba, pero que estuvo bien, me lo pasé bien y que la gente piense en ti como piloto del día y demás, pues me hizo bastante ilusión y me gustó mucho recibirlo al final. Joder, Todo qué bien. guay. Sí, no, la verdad es que al final, cuando estábamos viendo las respuestas de todos, ¿no? Es que, pero te lo llevabas, estaba ahí ajustado, no vamos a decir ahí el segundo, pero estabas ahí, Sí. estabais muy ajustados, la verdad. Que fue ahí, que hasta el último momento decíamos, quién se lo lleva, quién no, ¿no? Pero la verdad es que bueno, pues oye, mira, eso que te llevas y a nosotros hace ilusión porque fue el primer trofeo que hemos entregado en nuestra era de streaming, así Sí. que nos hizo mucha ilusión además que te lo llevases tú, así que ahí, Muchas gracias. ahí queda y genial que lo puedas tener en casa. Y luego por aquí ya trofeos más grandes, tenemos también, bueno, el número que llevaste también en el KWC. Sí. Cuéntanos un poco, por ejemplo, este número, porque... Nada, o sea, mi número, por así decirlo, es el 44, pero estaba cogido. Entonces tenía que elegir entre el 144 y el 244. Y elegí al final el 244 porque es así un número par y tal. Y dije, pues es mi número y cuadra bien. Y al final, pues le he cogido cariño al 244. Y, por ejemplo, si corro alguna competición y demás en el que esté el 44 también disponible, me lo pensaría entre el 244 y el 44. Qué bueno. Y luego tenemos aquí la resistencia de 13 horas de Nakar, donde quedasteis en segundo clasificado este año. También se vio afectado, ¿no? Por la acción que hubo a final de carrera, ¿no? Con los doblados, que al final, bueno, son cosas de partes de las carreras y que fastidia, ¿no? Pero bueno, un magnífico resultado. Después de 13 horas, sin duda, quedar entre los tres primeros es muy, muy complicado. Todo es muy ajustado al final, además en las condiciones que tuvimos, ¿no? En Madrid, que era lluvia, no lluvia, jarrea, no jarrea, que es complicadísimo para vosotros los que estabais en pista. Conseguir este resultado, sin duda, es joder, un logro enorme. Sí, al final fue una carrera de muchísimos cambios, constantemente estar atento a cómo cambiaban las condiciones y eso. Y es algo que a Iván le encanta y yo creo que a mí me lo ha inculcado bien también. Antes no me gustaba nada la lluvia y desde hace pues un año y pico o así, ahora yo quiero que llueva. Y nada, pues salíamos quintos o así y... No, quintos salíamos, sí. Y estuvimos luchando por la primera posición hasta los últimos instantes, que bueno, que al final no pudo ser. Y que un segundo puesto en unas 13 horas con ese nivel no está nada mal y aunque no fuese la victoria, pues hay que valorar que hicimos un segundo y que fue una muy buena carrera. Total.
Y luego tenemos aquí el primer clasificado de AF Karting. Cuéntanos un poco. Y además buen trofeo, tocho donde se vea, Sí. y muy bonito. Cuéntanos un poco. Yo este trofeo lo he traído porque es bastante especial para mí porque fue la primera carrera de resistencia que gané con Iván. Ujú. Fueron 2 horas de resistencia en Tomelloso, que era un circuito que me había hablado Iván mucho de él, porque él cuando empezó iba a algunas carreras allí y eso. Y la verdad es que el circuito a mí me encantó también. Entendí a Iván porque era tan pesado con Tomelloso. Y bueno, al final esta carrera es que hicimos la pole y nos escapamos y estuvimos liderando toda la carrera. Entonces ya era un poco de a ver quién hace Ya, la la vuelta, vuelta ¿no? rápida tal y El pique ya entre sí, vosotros, y el ¿no? pique, había solo este trofeo y fue quien se lleve la vuelta rápida Se lo lleva a casa, se lleva el ¿no? trofeo. Y se la quité como por 10 milésimas o así. Bueno, Aunque creo que al final María José nos quitó la vuelta rápida de la carrera. ¿Cómo es en eso? Sí, sí. bueno. Creo recordar que fue Tongo. María José. Pero bueno, Qué bueno. además de que ganamos, me lo pasé genial Joder, esa ya carrera. ves. Y luego por aquí detrás tenemos uno que se ve un poquillo menos, pero bueno, es el tercer clasificado de las clasificatorias, ¿no? Del KWC, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es un formato que es muy complicado de obtener un resultado en ese podio. Al final es un circuito que a la mínima que fallas, en este caso estamos hablando de Rivas, pues eso, te penaliza mucho al final en toda la vuelta, donde hay que ser, pues bueno, lo que hemos estado hablando al final durante el programa, ¿no? Que hay que tenerlo muy trabajado para al final ser rápido, y además en unas clasificatorias donde, por ejemplo, estaba John del Valle, donde había un montón de personalidades y pilotos joder, que son muy rápidos, y acabar en tercer lugar al final del día tiene que ser una cosa brutal, ¿no? Sí, es uno de los trofeos más especiales para mí, por eso, por lo que significa para mí las clases. Desde que empecé fue el objetivo número 1. Todos los años que he corrido las clases, y a poder, fue la tercera edición que corrí, hacer podio fue en 2024. Pues es una sensación increíble después de tanto tiempo de trabajo en Rivas así. Pues fue, vamos, ni yo me lo creía. Yo sabía que iba fuerte y digo, joder, estoy yendo bien, y al final pues pasé como primero de grupos para el match race, y además fue bonito porque en la semifinal me tocó contra Miguel Cuenca, que en las clases siempre me había tocado con él y él me había eliminado siempre. Y esta es primera vez que Era la le revancha. que le conseguí eliminar en la bueno. semifinal, y pasé a la final, además súper ajustado, como por 20 milésimas o así. Joder, ya ves. Y joder, me hizo muchísima ilusión, la verdad. Y pregunta que viene esto está grabando antes de las de este año. ¿Repetirás podio, crees? O sea, ya no por meter presión, no, pero viendo del Ya, año ya. pasado y de lo que estás llevando, ¿crees que este año se puede repetir? A ver, si lo conseguí el año pasado, yo creo que este año lo puedo conseguir, pero no voy para nada confiado y me lo tengo que trabajar todavía. Y bueno, a ver qué se da. Bueno, tú ten confianza que si nos toca en el mismo grupo, yo te dejo pasar. Tú no te preocupes, que yo sí que voy sin expectativas ninguna. Y yo si te veo así por detrás, yo hago... Si tú necesitas que estorbe a cualquiera, no te preocupes. Yo me pongo de muro y ya está. Y que tú hagas la vuelta tranquilo. Ya hablamos luego, y ya entonces. está. Estos son los beneficios de venir al programa. O sea, Claro. la gente no me puede acusar de nada. Tiene que venir al programa y gozará de estos beneficios. No seré el más rápido, pero yo me pongo a modo pared, chuchu por izquierda, derecha,
derecha y aquí no pasa nadie, ¿eh? No, pero bueno, con muchas ganas de verte correr y joder, la primera vez que voy y ver el nivelazo que vais a llevar y lo que decíamos durante el programa, ¿no? Esa primera parte, de aprender y de sobre todo aprender vosotros que, joder, que sin duda en los entrenos mañana voy a estar con los ojos abiertos intentando, pues eso, de entender el circuito porque he rodado 2 veces allí. Y creo que va a ser muy divertido pues la experiencia de también la progresión, ¿no? De que se puede dar en un solo día dentro de lo que se pueda, pero sobre todo a mí me gusta mucho veros cómo os peleáis con el kart, de cómo la inteligencia, cómo la utilizáis a la hora de tirar, de sacar un buen tiempo, de si tengo que levantar ahora y esperar a que se vaya un poco los de adelante y tener ese margen, ¿no? Todo ese juego psicológico que jugáis todos al final y que todos ya os sabéis de memoria, pues me gusta mucho verlo. Porque, que oye, mola. Y sin duda, pues si este domingo lo consigues, estaremos ahí para celebrarlo y darte la enhorabuena. Y ojalá, pues oye, lo puedas cumplir ese objetivo para estas clasificatorias, hombre. Así que ahí a tope. Y luego, por último, bueno, tenemos trofeo Paquetes. Sí. Tercer clasificado en Junior. ¿Cómo fue para ti la Paquetes? Bueno, la Paquetes en la edición de 2023 fue el momento de decir, joder, yo no, o sea, de comprobar mi nivel, o sea, mi nivel a nivel nacional me refiero. Y fue ahí me di cuenta de que digo, joder, pues, o sea, realmente puedo ir rápido y puedo estar luchando por carreras, no para ganar la Paquetes en este caso, pues el nivel es altísimo, pero sí para meterme, por ejemplo, en la final, que me metí por la Last Chance. Salía, además fue una de mis mejores carreras, pues salía en 9º y al final terminé ganando. Ostras, ya ves. Y gracias a eso entré a la final y conseguí el tercero junior. Joder. Es que es complicado, ¿eh? Además en un circuito como Campillos, ¿no? Que salir atrás es verdad que lo que hablamos, pareja de baile guay, pero eso va bien en una resistencia y tal. Pero es verdad que, aunque en Campillos 10 vueltas dan para mucho y es como una mini resistencia al final, ¿no? Que no vale atacar desde la primera vuelta, pero salir 9º, además siempre en este tipo de eventos es siempre tirar y además en un Last Chance es tirarse y ya está, ya da igual colaborar, yo intento pasar y quedar lo más arriba posible para intentar pasar a esa final, ¿no? Y joder, mola que salir 9º y acabar ganando la carrera, eso significa que, pues eso, que el nivel que yo creo que te demuestra decir, vale, ahí estoy y joder, que me sé desenvolver sin ningún tipo de problema, ¿no? En estas situaciones. Joder, pues qué guay escuchar las historias, ¿no? que hay detrás de estos trofeos que nos traéis y que nos encanta escucharlas. Y ahora otra parte del programa, antes de cerrar, es la del casco. Si quieres, cógete el casco y cuéntanos un poquito sobre él. Casco característico, pintado en rosa, casco Arai. Sí. Cuéntanos un poquito sobre ese diseño, por qué esos colores. Bueno, sí, cuéntanos un poquito. Pues bueno, yo quería, por así decirlo, un casco diferente, no sé, por algo que fuese más característico mío. Y pues eso, de Gran Turismo y así, yo siempre me hacía los liveries con estos colores, rosa y azul. Y dije, pues tampoco hay muchos cascos rosas, tal, me voy a pintar el casco y cuando me pinte va a ser rosa. Y pues nada, elegí estos colores y lo llevé con José Ávila, que también fue el que se lo pintó a Iván y a Poggi, y nos hicimos el casco con el mismo diseño, pero cada uno con sus colores, su número y... Qué guay. Y demás. Y luego, tampoco quería poner el 44, porque no me convencía como tal y pues... Elegí ponerlo en números romanos, XL y V, y pues la verdad es un casco que aún me encanta. Joder, ya ves. No, un casco muy bonito y sobre todo eso es lo que te digo, muy característico, que a mí me gusta cuando estáis en pista rápidamente identificaros, ¿no? De cuando vais en el kart, que al final sí, están las caretas con los números, pero es mucho más fácil veros y decir, vale, pues en este caso Iba Darío, está peleando con tal, y para el streaming nos facilitáis la vida, no nos vamos a engañar.
Pero sí es verdad que me gusta mucho los diseños, cómo los planteáis, porque cada uno lo tenéis de una manera distinta. Y me mola, por ejemplo, pues eso, que cogisteis los tres y dijisteis, oye, mismo diseño, pero cada uno lo adapta a sus colores, con sus cosas, y al final es un poco la unidad, ¿no? Que tenéis, habéis generado y esa amistad que habéis generado con el tiempo, ¿no? Joder, pues un casco muy bonito y bueno, pues uno más ahí que vemos en este programa y que nos encanta. Pero bueno, también pregunta, que ahora voy a empezar a hacer, casco nuevo pronto, de momento vas a seguir con este. Pues mi idea era comprarme otro casco Ujú. y ya dejar este al lado, pero bueno, de momento Aguanta. han surgido otros planes, entonces pues voy a seguir con este al menos un tiempo más seguro, Qué pero guay. ya tengo planteado un Sí, ¿no? diseño tal y puede quedar bien, pero va a tener que esperar un poco más. Bueno, pues ahí queda. Y otro casquito más que vemos aquí en el programa. Y para ir cerrando este podcast, siempre os hago un poco la misma pregunta porque cada uno al final tenéis un poco una respuesta distinta, ¿no? Pero, ¿qué le dirías al Darío que empezó ahora, después de todo Mm. lo que has vivido y toda la experiencia que estás llevando? ¿Qué le dirías al Darío que comenzó en esto? Pues bueno, le diría que se atreviese a más, ¿sabes? O sea, yo era más, como he dicho, más introvertido, Ujú, más tímido y pues creo que eso también me afectó ujú. en pista o a tomar decisiones y así. El darte cuenta de que buah, al final que no pasa nada por fallar Ujú. o por no conseguir lo que pensabas y atreverte a hacer más cosas, Ujú. tipo pues, a ir a algún tipo de carreras o a adelantar y sin que te dé miedo Ya. o así. Y a nivel tuyo personal, ¿qué es lo que más con lo que te quedas hasta el momento de todo lo que has hecho dentro del karting de cuatro tiempos? Pues mm, es complicado. Pues, hombre, yo valoro mucho, la verdad, los viajes que he tenido fuera Ujú, y demás, porque al final tus compañeros se vuelven tus amigos. O sea, yo ujú, con Iván he pasado muchísimo tiempo fuera de pista, con Jorge Parra también, que aunque ahora no esté corriendo, se le echa de menos ahora, ujú, pues también he hecho muy buena amistad con él y es otro ujú. amigo más. Entonces, más que resultados y eso, yo valoro muchísimo las personas y ¿Qué vas las encontrando, amistades no? que te llevas de esto. Qué guay. Y para aquellos que están iniciándose en esto del karting o llevan un poquito tiempo, ¿qué les dirías para cuando se están iniciando? Pues yo les diría que paciencia, sobre todo, que las cosas llegan al final si se trabajan. Y mi recomendación personal es buscarte a alguien que te ayude Ujú, a mejorar, porque se nota mucho la diferencia de cuando vas tú solo a cuando tienes a alguien o un amigo o lo que sea con el que puedes ir a hacerte unas tandas, os dais rueda y demás. Y eso, entonces yo recomiendo buscarse, pues eso, un amigo o alguien que te pueda ujú. enseñar y paciencia que todo llega. ¿Y objetivos para este año que tienes? ¿Cuáles son? Ya no a Mm. nivel de resultados, sino un poco pues carreras que tienes en mente de, bueno, esta le tengo ganas de ir a correrla. ¿Qué Sí, objetivos tienes para este año? pues este año el que más sería el KWC Ujú, de Alemania. A ver si nos llevamos la plaza en las clasificatorias. A ese le tengo bastante ganas bueno, por lo que significó para mí el de Portugal y por también probarme a mí mismo ujú, en un indoor allí, a ver qué. Y sobre todo me encantaría ir por aprender aún más ujú, y conseguir más experiencia, que al ujú. final lo es todo. Y sobre todo, pues eso, el KWC y si pudiese ser CCK también, sería
otro gran objetivo. Qué guay. Y pregunta que no sé si he hecho alguna vez, creo que no. ¿Has encontrado tu límite dentro del cuatro tiempos, crees? Yo creo que no. Ujú. Yo creo que aún me queda. Lo que pasa es que es más complicado cada vez. Según vas subiendo el nivel, es mucho más complicado mejorar y encontrar el límite. Pero yo sigo aprendiendo, como quien dice, y intento absorber la máxima experiencia posible Qué guay. y yo siento que aún me queda por mejorar. Bueno, pues ahí queda, Darío. La verdad es que ha sido una charla muy buena. Como siempre digo, que podríamos hablar de 1000 cosas más. Al final me intento centrar lo máximo que puedo en las cosas, bueno, al final de vuestra trayectoria y sobre todo intento narrar a través de vosotros un aprendizaje, que al final este programa sea una enciclopedia de conocimiento a través de vosotros, ¿no? Que es brutal escucharos. Y que parece que no, pero luego empiezas a pensar, joder, desde que hemos iniciado la entrevista hasta ahora, joder, contar toda la trayectoria, ¿no? Que dices, ostras, es que llevas tralla en ese sentido, sí. ¿no? Y ya no solo por estos trofeos, sino en general, ¿no? De la curva de aprendizaje que estás teniendo, que eso, al final esta pregunta de si has encontrado el límite, es eso, de ver y decir uno, hostia, de ser objetivo y decir, coño, pues igual ahora sí, pero no significa que sea la totalidad, ¿no? Y en este caso dices, oye, no, falta por aprender cosas, pero yo creo que estoy muy de acuerdo con ello, con lo que dices de cada vez que subes el listón es más complicado encontrar ya esa decimita o cómo plantear la carrera, que hay veces que damos por hecho que tenemos la mentalidad bien ya estructurada, pero ostras, siempre igual hablando con alguien te rompe la cabeza y dices, Sí, coño, sí. vale, eso no había yo pensado de esa manera, ¿no? De tomarme igual esa carrera o esa preparatoria a la carrera, ¿no? Bueno, pues nada, Darío, ha sido todo un placer tenerte por aquí en el programa. Hemos aprendido de nuevo mucho aquí y en este caso contigo. Te deseamos lo mejor. Muchas Para gracias. este domingo, para todo lo que haya en adelante, lo celebraremos como al final con todos los que pasáis aquí, ya os cogemos un cariño. Ya un poco llenaremos esta pared que tienes ahí atrás con las fotos con todos vosotros, porque de verdad que nos hace mucha ilusión todo este proyecto que estamos haciendo y que vosotros seáis partícipe de él y que paséis aquí a contarnos todo, pues la verdad es que os lo agradecemos de verdad que muchísimo. Pero antes de despedir el programa, te dejo que despidas un poco de cara a la gente que nos está viendo, pues bueno, con un último mensaje, igual que al inicio, pues un último mensaje, un último consejo o un saludo para aquel que tú quieras, pues ahí te dejo tu cámara para que en un minutillo pues hagas lo que Bueno, quieras. yo quería daros las gracias por venir aquí. La verdad, he estado muy cómodo y ha sido una buena charla. Y también me ha ayudado para ver atrás y lo que he conseguido, lo que he vivido gracias a esto y lo que queda por vivir. Y también os quería decir que gracias por hacer todo esto, porque al final el karting de alquiler que está en auge, por así decirlo, cosas como las que hacéis vosotros, pues ayuda mucho a la comunidad en general y está muy bien que vayan surgiendo proyectos como este. Joder, pues muchas gracias, de verdad. Y bueno, antes de despedir también que decirle a Jorge Parra que desearle que vuelva pronto, que se ha apartado durante un tiempo de las carreras, pero que se le echa de menos y que le queremos ver de vuelta ya. Bueno, pues ahí queda y ojalá esté de vuelta pronto y oye, pues le podamos ver de nuevo ahí dando caña y a ver si os ponen las cosas difíciles, a ver si... Si se pone, nos las pone. Sí, sí. Pero sobre todo a disfrutarlo, ¿no? Que esto es lo importante y seguir cogiendo el gusanillo, ¿no? Que cada día es una prueba nueva, pero también con la gente a mí me gusta mucho encontrarme con vosotros después en pista y poder ahí echarnos unas risas y sobre todo, lo que os digo, aprender no solo aquí, que aquí aprendo muchísimas cosas, sino luego ya a nivel de pilotaje, así que nada, estaremos ahí atentos, como os decimos, a todos, pero de verdad que estamos siempre bichándoos y que cuando vais os escribimos ahí, oye, pues enhorabuena a esto, enhorabuena a lo otro, porque de verdad que nos hace mucha ilusión que los objetivos que ponéis aquí, o aunque no lo hayáis dicho, pero sabemos que tenéis ahí cosillas o que os van surgiendo, Sí. que las vayáis consiguiendo. Así que nada, Darío, de verdad que mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y nada, mil gracias a vosotros por escucharnos un día más aquí en Mundocar Podcast. De verdad que mil gracias por apoyarnos cada día
aquí en el canal. A los que sois nuevos os recomendamos ver los episodios anteriores. Aquellos que os estéis comenzando en el karting, de verdad que es 100% recomendable verlo, escucharlo, lo que queráis. Pero de verdad que con todo lo que llevamos en todos estos programas vais a descubrir todo lo que hay, ¿no?, dentro del karting 4 tiempos y todas las cosillas a nivel también de pilotaje, de aprendizaje, de cómo tomar las carreras, cosas que os van a servir muchísimo para esos primeros inicios y lo que solemos decir, ¿no?, paciencia en los inicios, que todo va llegando, con trabajo todo va saliendo. Así que nada, no os damos más el coñazo, que aquí en Mundo Car nos encanta mucho hablar, como siempre. Así que de verdad que mil gracias por escucharnos un lunes más aquí en el canal y nos vemos prontito en el siguiente podcast y ya en poco ya vienen las 10 horas de Karting Club Los Santos, donde estaremos ahí retransmitiendo para que obtengáis el mejor resultado y podáis ver de nuevo una carrera vibrante y que disfrutaremos sin duda muchísimo junto a todos vosotros. Así que se volverá a hacerlo de piloto el día, así que ese día ahí todos a votar, pero bueno, eso ya llegará más adelante. Así que de verdad que mil gracias, nos vemos el lunes que viene con más podcast y recordar que no solo hay que dar gas en las motos, sino también en el karting. Nos vemos, chao.